Enlace Social Noticias. Micrófonos de ABC Radio y de Enlace Social Noticias, al ingeniero Arnulfo Reyes, amigo ya de esta casa y de estos micrófonos. Ingeniero Arnulfo, buenas noches, ¿cómo está usted? Camarada, buenas noches, a tus órdenes, gracias por la invitación. También está Eliseo Cruz en los micrófonos. Eliseo, buenas noches. Buenas noches, Sergio Gutiérrez. Ingeniero Arnulfo Reyes Cruz, dirigente del Movimiento Popular Francisco Villa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Eliseo, gracias, ingeniero, por acudir a estos micrófonos. Pero hoy no para hablar, sí vamos a hablar, por supuesto, de las actividades del Movimiento Popular Francisco Villa, pero hoy queremos hablar de usted. Queremos hablar de usted como persona, de usted como fundador del Movimiento Popular Francisco Villa y de estos inicios. Y comenzaríamos pues por el principio. ¿Cómo surge este Movimiento Popular Francisco Villa que a últimas fechas se ha extendido en toda la República Mexicana? Mira, el Movimiento Popular Francisco Villa nace a partir de un deslinde que hicimos público y político del Frente Popular Francisco Villa. Cuando los intereses personales se anteponen a los de la gente, empieza a haber discrepancias al interior de las organizaciones. Yo ya no estaba de acuerdo en muchas cosas y actitudes de muchos compañeros que fundamos el Frente Popular Francisco Villa. Había ya envidias, había ya situaciones que ya no dejaban avanzar como en realidad habíamos hecho el Frente. El Frente Popular Francisco Villa se inició para poder apoyar a la gente de escasos recursos, para hacer un cambio social, para hacer una organización de lucha social real. Pero después se fueron desvirtuando las situaciones, incluso también personal, donde ya la organización, ya las personas que dirigíamos, ya no nos dedicábamos al 100% a la gente, ya nos dedicábamos nada más a hacer política, a hacer grilla. Ya no veíamos la situación de por el que se acercó la gente a nosotros. Se acercaban por vivienda, se acercaban por transporte, educación, salud, y delegábamos responsabilidades a gente que no tenía la capacidad de hacerlo. Nosotros empezamos el frente en condiciones de pobreza excesiva. Comíamos en algunas casas de algunos compañeros, en la mía, no teníamos dinero, pero cuando empieza a haber recursos, empieza a haber envidias, quieren todos tomar el poder, quieren todos ser uno mismo, quieren hacer la lucha social de ellos, cuando tenía que ser una dirección colectiva. Es por eso que en el 2002 nosotros nos retiramos del Frente Popular Francisco Villa. Hicimos intentos en otros estados de podernos desarrollar, en Chihuahua, en Guadalajara, en Michoacán, pero tuvo que haber un cambio radical dentro de la persona de Arnulfo Reyes para poder hacer esto. Intentamos hacer el Centro de Investigaciones Sociales en Chihuahua, formé parte del Frente de Organizaciones Sociales del FOS, formé otra organización que se llama Organización Nacional del Nuevo Milenio, pero seguíamos con las mismas actitudes, los mismos vicios, los mismos defectos de carácter, las mismas formas de desarrollarnos, y de alguna manera eso no nos dejaba desarrollar. Por fin logramos hacer el Movimiento Popular Francisco Villa con otra visión, con otro cambio, con otra estructura, una organización real. Yo me acercaba a la fracción del Frente Popular Francisco Villa, de Independiente con Reynoso, y una vez me hizo reflexionar. Me comentaba, es un amigo muy querido para mí, que aunque es del Frente, es una fracción independiente. Él me decía que en realidad no éramos una organización, éramos un simples gestores para la gente, que lo que yo estaba haciendo era mera gestión, no era una organización social, política, y nos pusimos a la tarea de prepararnos, estudiar los métodos y formas de lucha de diferentes países, de diferentes organizaciones, y retomamos lo bueno, y seguí el consejo de ese amigo Reynoso, por cierto. Era el que me guió en esta situación, lo tomé en cuenta mucho lo que él me platicaba,
y por eso formamos el Movimiento Popular Francisco Villa, muy independiente de todas las organizaciones, muy por fuera de todos los métodos y formas de otras organizaciones. Quisimos hacer el Movimiento Popular Francisco Villa. Ahora por eso contamos con una infraestructura real. Dejamos de mentir en muchas cosas, dejamos de delegar responsabilidades que eran de nosotros, y eso nos dio la oportunidad de poder crecer. Eso nos dio la oportunidad de tener una visión diferente y de poder sacar adelante las cosas que por lo cual la gente se acercaba. ¿Cuál fue el detonante social? Sabemos que todo movimiento surge por una situación, un evento social fuerte que simbra a la sociedad. ¿Cuál sería este movimiento, esta situación que llevó a crear el Frente Popular Francisco Villa en aquellos años? En aquellos tiempos el Frente Popular Francisco Villa se creó en una banqueta. Éramos estudiantes. ¿En qué año? En 1986, en 1989. Sí. Fundamos en 1989 el Frente Popular Francisco Villa. Otros compañeros ya venían de otras luchas, otros compañeros ya venían de la escuela, ya habían salido. Y hicimos un grupo de compañeros donde iniciamos el frente, invadiendo el Molino, invadiendo Lomas del Seminario, en Tlalpan, que ahí los desalojaron, y Cabeza de Juárez. ¿Qué eran terrenos? Eran terrenos que nosotros convocamos a la gente en los mercados, en las plazas públicas, formamos un grupo bastante fuerte para poder invadir 3 terrenos al mismo tiempo. Pero en ese tiempo, Elí Homero Aguilar le tocó Lomas del Seminario, allá en Tlalpan, en el Ajusco, descuidó un flanco y se metieron los granaderos y él perdió ese terreno. Se tuvo que adoptar en CU a la gente, y de CU tuvimos que mandarlo a Cabeza de Juárez, en uno de los terrenos que ya habíamos invadido, para cederle espacios y no dejar a la gente en la calle como todos lo hacen. Y asumimos la responsabilidad en Cabeza de Juárez de Lomas del Seminario, que fue el único que fue desalojado. Nosotros en el Molino no nos hicieron nada, en Cabeza de Juárez a Toño Flores tampoco le hicieron nada. Elí es el único que cometió el error de descuidar una barranca y por ahí se lo metieron. ¿Cuántos líderes eran? En aquellos tiempos nosotros éramos 7. 7. De eso se desprendían otras comisiones donde formábamos parte nosotros. Sí. De ahí los que dirigíamos, yo era el enlace político con gobierno del Distrito Federal, y de ahí todo era consensado, éramos una dirección colectiva. Cada quien era responsable de un proyecto, yo era responsable de Nochebuena, otros compañeros de predio del Molino y así, pero éramos una dirección colectiva, que era lo más sano, para que no hubiera jefes, que no hubiera una forma de poder rebasar los límites y principios que supuestos teníamos en aquellos tiempos. Habla usted de una división del Frente Popular Francisco Villa, porque empezaron a fluir los recursos económicos. Sí. Fue entonces en gran cantidad, y bueno, ¿cómo empezaron a surgir estos recursos para causar esta división y estas envidias que usted comenta? Pues mira, nosotros tuvimos la culpa por darle lugares a gente que no tenía la capacidad. No quiero decir nombres para no tener no miedo, sino simplemente no quemar a los compañeros que simplemente no pudieron crecer y que se quedaron a nivel local. ¿A los que usted se refiere siguen en la política, pero sí, luchando y mintiendo como siempre ha sido? Vemos por ahí algunos legisladores. Hay algunos legisladores, hay algunos que luchan ahora por delegaciones en Tláhuac y todo eso. Y de alguna manera siguen con las mismas mentiras, siguen sin entregarle a la gente sus departamentos, teniéndolos ya terminados. No es una situación de choque, sino es simplemente un comentario de que siguen con los mismos métodos y formas. ¿Por qué no crecer a nivel nacional? ¿Por qué no entregarle a la gente, si ya están terminados los departamentos, por qué no entregarle a la gente que invadió? Ahora resulta que la gente que llega con más dinero es a lo que les da el departamento, ya no a la gente que luchó, ya no a la gente que invadió con nosotros. Yo he recibido mucha gente de aquellos tiempos que me han ido a buscar porque no les dan solución. Siguen con las cooperaciones de cada 8 días. Ahí es donde empieza la generación de recursos. En aquellos tiempos me acuerdo que pedíamos 5 o 10 pesos cada 8 días en las asambleas a toda la gente. Imagínate, tenemos alrededor de 10,000 gentes. De a 5 pesos, de a 10 pesos. Sí era algo en aquellos tiempos una buena lana. Pero de alguna manera nosotros decidimos cómo empezarlo a repartir.
llegamos a Los Pinos, a la Puerta de Los Pinos como frente, en aquellos tiempos cuando estaba Salinas de Gortari, llegamos a la Puerta de Los Pinos a trancazos. Caímos muchos heridos, pero nos levantábamos y volvíamos a llegar. Y esa era la idea, era una época de represión, mataron a 2 compañeros en Tlaltenco, ahí en Tláhuac. Salinas de Gortari nos quería desaparecer. Pues de alguna manera teníamos que utilizar luchas radicales para darnos a conocer y defendernos de lo que el gobierno decía que estábamos fuera del contexto que ellos querían. Por lógica, varios compañeros que no tenían principios, pues se vendieron al PRD. Familias que de alguna manera eran parte de la dirección, pero a fin de cuentas eran familiares. Y tuvimos que retirarnos. Yo me tuve que retirar por una acusación que me querían hacer juicio político dentro del frente cuando yo no cometí un error más que defender a compañeros dentro de la organización. Y nadie habló, todos me acusaban sin decir por qué había sido un problema en una disco en Iztapalapa, y puse en riesgo a toda mi gente por una persona que andaba alcoholizada y sus hermanos nunca dijeron nada. Eso es lo que más me dolió. Hubiese perdonado muchas cosas, pero lo que más me dolió fue de que haya negado la bronca original y yo tuve que ir al rescate. Pero en lugar de que ellos hayan dicho, o yo, ¿no? Era su hermano, ellos tenían que haber ido. Me cuestionaron, me hicieron poner en riesgo a la organización por una persona que no quiso pagar en una disco, en un antro, sí, que ahora le dicen por no querer pagar, ¿no? A mí me mandaron a un amigo al hospital con 100 y tantas puntadas en el cráneo y con fractura craneal. Gracias a Dios salvó su vida, pero sí nos dieron con todo. Y me quisieron hacer juicio político. Desde ahí ya no hubo un respeto, ya no hubo una confianza y preferí retirarme. Ya había mucha envidia, si ellos no trabajaban y querían tener el mismo lugar que uno, y lo que hicimos fue retirarme. Y sí, me retiré sin nada. Yo me pude haber quedado con predios que yo invadí, que yo fui el que inicié, que yo fui el que organicé, pero a fin de cuentas que ellos demostraran que podían. Robadero de gente, robadero de materiales, no había un principio real hacia la lucha social. Y a fin de cuentas, cada quien paga en la historia las consecuencias de sus actos. Bueno, pues muy interesante lo que usted nos está platicando, ingeniero Arnulfo Reyes. Entonces, eso que usted nos cuenta ya es cuando se divide, cuando ya se separa usted del Frente Popular Francisco Villa y empieza a surgir el Movimiento Popular Francisco Villa. Cuando me Villa. separo del Frente Popular Francisco Villa hago la Organización Nacional del Nuevo Milenio. Eso fue antes del movimiento. Antes del movimiento. Okay. Intentamos hacer esa organización con varias gente de gobierno que se habían salido en el cambio de administración, con varios amigos, pero seguíamos teniendo los mismos errores. Seguíamos acarreando, arrastrando los mismos vicios y actitudes de aquellos tiempos. Eso no funcionó, la Organización Nacional del Nuevo Milenio no funcionó. De ahí fue que decidí unirme a hacer una alianza coyuntural con el Frente de Organizaciones Sociales, sí, con Antonio Flores, para poder reactivarme políticamente, ¿no?